Hola, ¿cómo están? En la siguiente serie de videos les voy a enseñar a utilizar el software WinSPS S7, el cual es un software de programación para PLCs en lenguaje ladder, junto al Factory.io, el cual es un entorno de simulación de procesos industriales bastante poderoso, y la gracia es que nos va a servir para probar programas en ladder bastante simples o programas bastante complejos, dependiendo de qué tantos elementos agreguemos a nuestra maqueta. En este caso, lo que hice fue, como demostración, armar un distribuidor de elementos metálicos y no metálicos, ¿ok? Donde en este panel de control les puse varios botones y un par de luces, las cuales no todas están siendo utilizadas, ¿ok? Para que se entienda un poco, en el fondo, el concepto de que la maqueta es, por un lado, un elemento independiente de lo que vamos a programar en WinSPS, ¿ok? Entonces, en este caso, para ir situándolo, ¿cierto?, dentro del programa, lo que se hizo en el fondo fue agregar un elemento que cargara de piezas metálicas y no metálicas a la maqueta sobre una banda transportadora, la cual, según los sensores que utilicemos, va a ir detectando si es que la pieza es metálica o si es que la pieza es no metálica. En el caso de ser no metálica, la pieza sigue simplemente por la banda y es detectada por este sensor capacitivo, el cual va contando la cantidad de elementos que van bajando, ¿okay? El comportamiento, como ejemplo, indica que una vez que se hayan contado 10 elementos no metálicos, la banda transportadora se detiene, ¿okay? Y de esta forma, una vez haya detenido el sistema, podemos reiniciarlo, volviendo a realizar la distribución. Entonces, por un lado, tenemos el entorno que se puede ir acá armando ya a través de múltiples elementos que podemos ir agregando a nuestro proceso industrial, ¿ok? Eso por un lado. Y por otro, tenemos todo el programa en ladder que vamos a construir según el comportamiento que queramos que tenga la planta. Durante este primer video voy a enfocarme a primero enseñar a utilizar este software, ¿okay? El cual me voy a aprovechar de enseñar ciertos conceptos importantes para realizar algunos ejemplos, como son el de set y reset, además del análisis de flancos en entradas exclusivamente, ¿ok? Entonces, para eso vamos a comenzar revisando los elementos básicos que nos entrega el software. Luego de instalar el WinSPS, esta es la primera pantalla que nos va a aparecer una vez que lo instalemos, ¿ok? Este software es bastante parecido en ciertos elementos a lo que es ISPsoft de Delta o el TIA Portal desde la versión 11 en adelante para la plataforma Siemens, ¿ok? La gracia de esto es que es mucho más liviano y más fácil de usar en cierto sentido, ya que permite realizar el entorno de simulación de manera mucho más directa y rápida con el software Factory.io. Okay, entonces, para iniciar, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? En este caso se le llaman soluciones. Por defecto, la carpeta que aparece para guardar está en mis documentos. En este caso yo voy a agregar este ejemplo, este proyecto, esta solución al escritorio, ¿okay? Se le crea un nombre y hacemos clic en el botón crear. Al principio, por supuesto, como todos estos software de programación del lenguaje ladder, hay un montón de elementos que pueden confundir un poco, ¿okay? En este caso, al ser un software que está enfocado a la programación de PLC Siemens, hay ciertos elementos, ciertos nombres y características que se le dan
al programa que hacen relación directa con la arquitectura interna de memoria, ¿cierto? Y otros elementos de los PLC Siemens. Entonces, como primera cosa que hay que tener bastante en claro es el tema de cómo dejar ancladas las ventanas en el mismo software, ya que al haber tantos elementos en pantalla es importante poder anclarlas y desanclarlas cada vez que las necesitemos. ¿Okay? Como primer elemento importante está aquí la pestaña de editar proyecto. ¿Okay? Empezando, ¿cierto?, a trabajar con este software es importante mantener esta anclada. Se anclan y desanclan con este icono acá del chincha. Entonces, en la pestaña Solution tenemos los elementos internos del PLC, teniendo como primera digamos, subcarpeta los bloques, ¿okay?, que almacenan la estructura de programación del PLC. Como se puede apreciar acá, como es la estructura y arquitectura Siemens, tenemos separados los que son los OV, FB, FC y DB. ¿Okay? Durante este video no me voy a enfocar en explicar cada uno de estos elementos porque vamos a utilizar el OV1, que es el que va creado por defecto, ¿cierto?, la estructura principal, para realizar nuestro primer ejemplo de programación. Luego están aquí las tablas simbólicas, ¿okay?, las cuales nos van a permitir establecer nombres diferentes a las direcciones para nuestros elementos en el lenguaje ladder. Es decir, las entradas pueden tener nombres específicos más allá de sus direcciones. Eso lo voy a ir explicando después. Por acá tenemos las listas de variables, las cuales nos permiten ir analizando el estado de las mismas durante la ejecución del programa. Por otro lado, acá en catálogo vamos a tener los elementos que podemos utilizar en nuestras programaciones. En esta primera etapa vamos a utilizar solamente lo que son los BitLogic, es decir, los elementos lógicos y de contactos más simples en el lenguaje ladder. Luego en la pestaña CPU Control Center podemos visualizar el estado del PLC que esté conectado, ¿cierto?, ya sea al computador o al PLC que vamos a estar simulando. En este caso tenemos el control de Run y Stop, ¿cierto?, para iniciar o detener la ejecución del programa, y ciertas otras informaciones importantes como la cantidad de memoria que estamos utilizando. ¿Okay? En la pestaña Call Structure, aquí vamos a tener información que no vamos a estar utilizando en este primer video, entonces eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Okay? Entonces, principalmente en esta barra de edición de proyectos vamos a estar utilizando la pestaña de catálogo. Luego, por este lado, por defecto nos aparece una pestaña que es Project Content. ¿Okay? Acá, para iniciar, ¿cierto?, tenemos las tablas de símbolos y las tablas de variables que vienen creados por defecto, además de la estructura OV1. Entonces vamos a comenzar programando un ejemplo sobre la estructura OV1. Haciendo doble clic se va a abrir acá al costado. Ojo, que acá se van a ir abriendo todas las ventanas que podamos desprender desde Project Content en esta barra de acá superior. Entonces, aquí existe esta barra inferior, la cual nos está molestando para poder visualizar completamente lo que tenemos en el OV1. Entonces, por ahora, y tal como les indicaba, las tablas de símbolos y variables las podemos acceder desde acá. Entonces, por ahora, vamos a desanclar esta estructura que tenemos acá abajo. De esa manera, bueno, ojo, si queremos volver a abrirla, tenemos la posibilidad de realizarlo a través de estas barras que están en el lado derecho. ¿Ok? Pero por ahora, como vamos a utilizar principalmente la estructura para programar, vamos a dejarla así tal como está. ¿Ok? Entonces, para poder comenzar a programar, la idea es tener la pantalla estructurada de esta manera: el catálogo
y el ciclo OV1 en la parte central. El software WinSPS nos permite trabajar en STL, FBD o ladder a la vez. La gracia de eso es que todo programa que estemos construyendo en ladder se va a ver visualizado en FBD y en STL de forma automática. ¿Ok? Por si acaso, ya que puede ser una herramienta bastante útil para quien necesite, por ejemplo, realizar un programa en lenguaje estructurado, pero lo quiere iniciar, ¿cierto?, en ladder o por puertas lógicas, de la misma manera. Nosotros vamos a comenzar haciendo un pequeño ejemplo, ¿cierto?, de dificultad bastante baja con lenguaje ladder. Las operaciones lógicas que vamos a utilizar para este primer ejemplo van a ser inicialmente set, reset, y luego vamos a aplicar el análisis de flanco positivo y flanco negativo. Recordando que set, ¿cierto?, significa activar, ya sea una salida o memoria auxiliar, y reset sería desactivar una salida o memoria auxiliar. Recuerden que las operaciones set y reset no se pueden aplicar a entradas. ¿Ok? Otra cosa importante es recordar que el direccionamiento en un PLC como es el Siemens está dado por la letra I para las entradas, I mayúscula. Acá en el ejemplo pongo una I minúscula para que no la confundan, pero formalmente es I mayúscula junto a dos números, el cual el primer número corresponde al número de byte y el segundo el número de bit. ¿Ok? Agrupándolos de la siguiente manera. Si estoy hablando de la entrada perteneciente al byte 0 en su dirección 0, sería la I 0.0. ¿Okay? Si estoy hablando del byte 0 en su entrada 1, sería la I 0.1, y así sucesivamente en grupos de 8. ¿Okay? Una vez, por ejemplo, que he llegado a mi entrada disponible I 0.7 y existe una novena disponible, esa entrada va a ser direccionada como I 1.0, ya que voy a estar pasando al siguiente byte, al siguiente grupo de 8 bits. Para las salidas digitales, la regla es la misma. El símbolo es la Q, ¿ok?, que significa out. No se utiliza la letra O para no confundirla con el número 0. Es por eso que en este caso, en vez de ser una I para in, es una Q para out. ¿Ok? Y la regla es la misma. Dependiendo de la cantidad de entradas y salidas que tenga el PLC, se van a ir ordenando según bytes y bits. Para las memorias auxiliares también exactamente lo mismo, solo que su direccionamiento está con la letra M. ¿Ok? ¿Cómo vamos a probar esto? Lo vamos a probar con este escenario del Factory.io. Les voy a dejar el archivo para que puedan descargarlo. Y nos vamos a, en el fondo, utilizar todos los elementos. La idea de esto es simplemente realizar una partida y parada de motor, que va a ser el motor de la banda transportadora, para comprobar, ¿cierto?, el set y el reset. A continuación, vamos a utilizar el sensor capacitivo y analizar el flanco de bajada en la lectura del mismo para detener automáticamente la banda transportadora. Entonces, como primer elemento, antes de continuar, es importante verificar cuál va a ser el direccionamiento de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar. En Factory.io, si es que presionamos la tecla F4, ya podemos ver acá, seleccionar cuál va a ser el dispositivo que vamos a utilizar. En nuestro caso, para poder simular con WinSPS, se utiliza el driver MHJ. ¿Okay? Nuevamente, puedo hacerlo desde Archivo, Drivers o presionando la tecla F4. Si se fijan, acá, como yo les había dicho, todos los elementos que aparecen en pantalla son elementos que pueden ser direccionados, ya sea como entradas o salidas. Recordando la regla, ¿cierto?, que los comandos y sensores siempre van a ser entradas y los actuadores e indicadores van a ser salidas. ¿Ok? Entonces, en este escenario,
tenemos como entrada pulsador de partida, pulsador de parada, parada de emergencia, sensor infrarrojo o sensor difuso, sensor inductivo y sensor capacitivo, ¿ya? Además de unos finales de carrera en el pistón. Como salidas tenemos este semáforo de 3 luces, una alarma sonora, el motor de la banda transportadora y el pistón. ¿Ok? Como les decía, en este caso solamente vamos a utilizar el motor de la banda transportadora y 2 pulsadores. Al presionar F4, al revisar el driver, tenemos el direccionamiento completo, ¿cierto?, de todos los elementos que vamos a utilizar. Entonces la idea es que acá nosotros en el fondo hagamos el cableado, ¿ok? Donde vamos a direccionar, donde vamos a cablear físicamente el botón de parada, el botón de partida, los sensores y sus salidas, ¿ok? En este caso también direccioné una memoria para el display, pero eso no lo vamos a utilizar por ahora, entonces los voy a quitar. ¿Ok? Voy a quitar en este caso mejor todos los elementos que no vayamos a utilizar para no confundir, ¿cierto?, lo que vamos a estar programando. Entonces solamente vamos a utilizar para comenzar estos 3 elementos: partida, parada y motor de banda transportadora. Si se fijan, el botón de parada va a estar conectado a la dirección I0.0 y el botón de partida a la dirección I0.1. ¿Ok? Estos elementos en el simulador también van a tener una característica de accionamiento mecánico, es decir, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Eso lo podemos verificar cuando vemos la pantalla de direccionamientos en el driver, viendo que si es que el contacto ya está en un color verde brillante, significa que ya está entregando un valor 1, es decir, el botón de parada sería un botón normal cerrado y el botón de partida sería un botón normal abierto. Otra cosa importante es que bueno, la cantidad de entradas y salidas que les aparezcan a ustedes puede ser diferente. Eso se configura a través de este botón, configuración, y aquí podemos establecer la cantidad de entradas digitales y analógicas, ya haciendo las bool digitales y las word analógicas. Si hacen clic en default les va a aparecer esa cantidad, 16, 16, 8 y 8. Es como lo tengo configurado yo, ¿ok? Si se fijan, le puse default y se borró todo lo que ya había hecho. Entonces volvamos a establecer las direcciones. Botón de partida en I0.1, botón de parada en I0.0 y el motor de la banda en Q0.0. Entonces, por ahora yo les voy a entregar el archivo del escenario. Ahí les voy a indicar dónde es que tienen que guardarlo, ya, para ir probando nuestro programa en Ladder. Entonces, los elementos principales que vamos a estar utilizando se encuentran acá en la parte de BitLogic. ¿Ok? Entonces, para establecer la lógica que vamos a utilizar, vamos a armar primero un pequeño pseudocódigo, ¿cierto? Donde vamos a establecer las bases de lo que necesitamos realizar. En este caso, como es un programa bastante simple, lo único que necesitamos saber es que lo que está conectado en la entrada I0.1, que es el botón de partida, va a activar o a, digamos, aplicar un set a Q0.0, que es donde está el motor, y la entrada I0.0, que es la que está almacenando, la que está conectada al botón de parada, va a hacer un reset a Q0.0, ¿cierto? Entonces, primero sería agregar el contacto normal abierto, ¿okay?, del botón de partida. En este caso, fíjense en lo siguiente: este programa, como todos los software de programación en Ladder, tiene sus
pequeñas mañas. Entonces, siempre para iniciar el ingreso de elementos es importante tener en cuenta lo siguiente. La primera línea hay que tratar de planearla, ¿cierto?, con anterioridad, de tal manera que cuando uno vaya a programar, o más que nada planear todo el programa antes de ingresarlo al software, porque hay ciertas secuencias que hay que seguir para poder ir agregando diferentes líneas, ¿ok? Porque tal como ocurre en otro software, acá podemos ir construyendo a través de networks, y en cada network, en cada red, poner más de una operación. Recordando la siguiente regla, que toda línea de programación en ladder debe terminar ya sea con una salida o con un bloque funcional. En este caso, como solamente vamos a estar utilizando salidas, tiene que ser sí o sí un elemento que en el fondo sea un set o un reset o una bobina, ¿ok? En este caso, empecemos con la primera línea, que sería que i 0.1, que es nuestro pulsador de partida, va a aplicar un set. Ojo, selecciona aquí la línea, doble clic en el bloque y haciendo un solo clic sobre el nombre, o sobre en realidad esta símbolo de interrogación, escribimos u0.0. En el caso de que me haya equivocado, puedo hacer de nuevo clic y escribir otra dirección, o también, si es que me equivoqué y puse un reset en vez de un set, puedo hacer doble clic sobre el nombre y acá yo puedo realizar el cambio de función, ¿ok? Luego, para realizar otra línea funcional en esta misma red, hay que hacer clic sobre esta línea vertical y seleccionar ahora el nuevo contacto, doble clic y fíjense, acá debemos seleccionar como Start with a new operation, es decir, iniciar con una nueva operación. Eso nos va a permitir situar el contacto en una nueva línea funcional. De esa manera, si hubiese elegido otra opción, me hubiese aparecido este contacto frente a esta línea, ya que el programa lo que hace es interpretar cada final de bobina o bloque funcional como el fin de una operación. Ok, entonces en este caso, tener cuidado en eso, seleccionar la opción correcta para crear el próximo contacto. Acá sería i0.0, aplicando un reset a q0.0. Ojo, que aquí hay algo muy importante y que a veces siempre suele causar confusión, y es que mecánicamente mi botón de parada es normal cerrado, ¿cierto? Y como acá estamos realizando una acción lógica, es decir, enviando una orden que requiere un solo pulso al bloque, no puedo dejar, ¿cierto?, este contacto como normal abierto, porque el botón ya es normal cerrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que una vez que inicie el programa, ya va a estar energizando la opción reset y va a estar constantemente haciendo reset a la salida. ¿Cómo es que en el fondo entonces programo esto? Es cambiando este contacto por un contacto normal cerrado, ok, tal como es el botón a nivel mecánico. Entonces de esta manera, ¿cierto?, voy a estar haciendo la operación contraria. Como el contacto es normal cerrado y el pulsador es normal cerrado, esto va a comenzar en estado abierto. Ok, entonces, para probar este programa, lo primero que debemos hacer es, en esta parte, elegir Target Simulator, ok, y con eso ya estamos en el fondo cargando el programa en un PLC virtual. Lo siguiente es presionar aquí el botón Send All Blocks, que también se puede encontrar acá en la barra PLC. Ya, Send All Blocks. De esta manera nos va a preguntar si es que queremos grabar, ¿cierto?, el proyecto. Vemos que sí. Y siguiente es que queremos sobreescribir el bloque OV1. También le ponemos que sí, porque queremos sobreescribir el programa, cualquier programa que ya haya estado cargado ahí. ¿Okay? Una vez realizado esto, fíjense que acá nos va a aparecer el
el centro de control de la CPU. En este caso es importante mantener un estado RAM para que el programa pueda ejecutarse. Otra cosa importante es que en esta barra acá, si es que me acerco donde dice Speedbar, esta la voy a mantener enclavada en este momento. Al hacer clic en Monitoring, nosotros podemos ver los estados actuales, ¿ok?, del PLC simulado. Si es que aparece de color rosado, significa que ese elemento está en estado 1. Si es que aparece en color gris, ese significa que ese elemento está en estado 0. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos ya cargado el programa y verificamos que nos da, ¿cierto?, un color en los estados de mis entradas y salidas, fíjense que acá recordemos cuál es la lógica de un programa ladder. Es una lógica donde estoy traspasando energía, ¿cierto?, de un punto positivo a un punto negativo o de una línea a una neutro. Entonces en este caso fíjense que la energía está llegando a estos dos contactos y como están abiertos, ¿cierto?, no está dejando pasar la energía a la operación lógica, ya sea set o reset. Entonces ahora si vamos a nuestro simulador en Factory.io podemos comprobar si es que funciona o no el programa. Fíjense que acá tengo los dos pulsadores y voy a probar si es que hay algún cambio acá en el estado que me muestra en el monitor. Fíjense, si presiono el botón rojo, que es el normal cerrado, el de parada, acá me va a energizar la barra en reset. Ahora, probemos, si es que presiono el botón verde debería empezar a moverse la banda transportadora. En ese caso funciona. ¿Okay? Fíjense que aquí el color de la banda está en amarillo. Eso es porque está activada. Cuando la detenga debería, ¿cierto?, ponerse blanca otra vez. Y fíjense acá cómo esto se refleja en el estado del monitoreo. Presiono el botón verde, la Q se mantiene encendida, y presiono el botón rojo y se detiene. ¿Ok? Entonces, para continuar la aplicación que vamos a realizar hoy, ¿qué es lo siguiente que queremos que ocurra? Que cuando una caja llegue hasta este sensor, el motor se detenga automáticamente. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar el sensor capacitivo, ¿ya?, y lo vamos a direccionar a alguna de las entradas. En este caso, por una cosa de orden, siempre prefiero poner los comandos en el byte 0 y los sensores en el byte 1. Entonces en este caso el sensor capacitivo lo vamos a direccionar al 1.0. ¿Ok? Ahora, la idea es la siguiente, es que el motor se detenga solamente cuando la caja deje de tocar el sensor, es decir, cuando ocurra un flanco negativo en la lectura del sensor. Para explicar el análisis de flancos es importante poder entender qué es lo que ocurre a nivel gráfico, ¿cierto?, cuando estamos accionando contactos normales abiertos y normales cerrados. Entonces, vamos a ver primero ejemplificado en el normal abierto. Cuando un pulsador normal abierto o algún sensor que es normalmente abierto, ¿cierto?, esto va a ser un gráfico en el tiempo, está sin detectar o sin pulsar, ¿cierto?, se mantiene en estado 0. Pensemos ahora que pulsamos o el sensor detecta algún objeto, pasa a estado 1, ¿cierto? Pensemos que ese objeto se va a mantener en el sensor, o voy a mantener el botón pulsado, voy a mantenerme en estado 1, y una vez que suelte el botón o que el sensor deje de detectar el objeto, va a volver a estado 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? El flanco positivo es cuando el estado de ese sensor o ese pulsador pasó de 0 a 1. ¿Ok? Ahí ocurrió un flanco positivo o flanco ascendente, que se le llama. ¿Ok?
Cuando ese sensor dejó de detectar y pasó del estado 1 a 0, ahí es donde ocurrió el flanco negativo. ¿Ok? Entonces, en el caso de un sensor, por ejemplo, un sensor que vaya a detectar objetos, es importante acá en el caso del funcionamiento que nosotros necesitamos, que la acción se produzca cuando el objeto caiga, es decir, cuando el sensor deje de detectarlo, es decir, cuando ocurra un flanco negativo. Fíjense acá lo que ocurre. La caja toca el sensor, se activa y luego se desactiva. Ocurre exactamente este mismo gráfico. Analicemos desde el punto de vista de un contacto o un sensor que trabaje como normal cerrado. ¿Okay? En este caso sería lo contrario. En el estado de reposo tendría valor 1 cuando detecte algo o cuando se pulse el accionamiento, pasa a estado 0 y luego cuando se suelte o deje de detectar vuelve al estado 1, ¿cierto? Si se fijan acá, cada uno de los flancos ocurre entonces en momentos diferentes, ¿ok? Siendo el flanco que ocurre cuando se activa el pulsador o se detecta un objeto, flanco de bajada, y siendo por el contrario el flanco que ocurre al dejar de detectar o al dejar de pulsar el botón, un flanco ascendente o flanco positivo. ¿Ok? Entonces, en un contacto normal abierto o un sensor que trabaje como normal abierto, flanco positivo es al detectar, flanco negativo al dejar de detectar. En el caso cerrado, flanco negativo al detectar, flanco positivo al dejar de detectar. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestro programa? Simple, lo que necesitamos hacer entonces es que la dirección de este sensor, que es la I1.0, al detectar un flanco negativo, aplique un reset al motor, ¿cierto? Entonces, vamos al software WinSPS y realizamos esa operación. Vamos a detener el monitoreo presionando aquí con lentecitos y continuamos programando. Esa acción la voy a realizar en una nueva network, ¿okay? Porque por las características de este programa no me va a dejar agregar otro contacto más, en especial si es un contacto de análisis de flanco. ¿Okay? Fíjense, hago clic acá en la barra, acá están los flancos, negativo y positivo, en este caso tiene que ser negativo. Hago doble clic y me indica que no puede agregar esa función en esta misma red, por lo tanto la vamos a realizar en otra red. Ojo que acá aparece el botón para agregar diferentes redes. Una vez que agrego una nueva red, tengo que acá seleccionar lenguaje ladder. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar la número 2. Seleccionamos la línea y agregamos el análisis de flanco. Acá es importante tener dos cosas en claro. Primero, este contacto acá, dependiendo del software de programación, se puede simbolizar de diferentes formas. ¿Okay? Entonces, en este caso específico se muestra como un bloque, pero en TIA Portal se muestra como un contacto abierto con una P o una N, y en el caso de ISPsoft de Delta se muestra como un contacto abierto con una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. Entonces eso hay que tenerlo en claro. La dirección que va en la parte superior es la dirección que vamos a analizar. En este caso es I1.0 y la dirección que aparece aquí como mbit corresponde a la memoria que va a alojar el estado de la entrada, ya que mientras, por ejemplo, no esté ocurriendo un flanco negativo, la memoria va a estar alojando un valor falso, y cuando ocurra el flanco negativo en I1.0, la memoria va a arrojar un valor verdadero. Cuando ese valor sea verdadero,
va a activarse o va a mandar un pulso a través de la salida Q. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos que utilizar una memoria auxiliar, puede ser cualquiera. Yo voy a utilizar la M1.0, ¿okay? Para que tengan concordancia con la dirección de entrada. Ojo, que esa memoria nunca jamás va a ocuparse en ninguna otra operación, ¿okay? Para cuando quieran hacer programas más complejos, recuerden siempre que las memorias deben distribuirlas de manera, ¿cierto?, consciente, ¿ya? Para los que estén en cursos más principiantes, eso se los voy a ir explicando en otros videos, en otras clases, ¿okay? Entonces, luego de agregar la dirección y la memoria, acá al final agregamos la operación que queremos, que en este caso es que resetee mi Q 0.0. Listo. Volvemos a cargar el programa, guardar, sobreescribir, verificamos que esté en modo run, podemos verlo acá o acá también, y vamos a monitoreo para ver que todo esté en orden. ¿Ok? Ahora, volvemos al simulador y verifiquemos que esté funcionando de manera correcta. Ojo, que cuando uno recién abre el entorno o la escena, como se llama en Factorio, está en modo edición. Entonces si yo hago clic en los objetos, los voy a ir moviendo. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos que hacer para iniciar la simulación es presionar acá el botón play o la tecla F5. ¿Ya? Una vez se presiona esa tecla, ahora sí estoy en el entorno de simulación. Con este botón puedo pausarla y con otro botón puedo resetearla. Entonces, ojo que aquí yo estoy reseteando la simulación dentro de este programa. No estoy tocando nada del software acá en el programa ladder que hice. Verifiquemos entonces que funcione como queremos. Entonces hasta ahora, con el botón verde activamos, con el botón rojo desactivamos la banda transportadora. Ahora, con nuestro nuevo requerimiento de funcionamiento, la caja, una vez que salga del sensor, es decir, cuando ya haya caído de la banda transportadora, debería detener también el motor. Veamos si realiza su operación también. Entonces, ese grupo de cajitas, cuando deje de sensar, debería detenerse. Y ocurrió perfectamente. Ya que analicemos de nuevo lo que ocurre acá. Fíjense en lo que ocurre en este bloque, en el bloque cómo es que este envió el pulso de reset cuando detecta el flanco negativo. De nuevo, iniciamos y fíjense, detecta, no pasa nada, y una vez que deja de detectar, envía el reset. Voy a probarlo nuevamente ahora con un objeto que sea más grande, para que se pueda ver de mejor manera el tiempo que tarda en dejar de detectar. Acá voy a situar estas dos cajas largas juntas para que exista un mayor tiempo de sensado. Ya. Ahí, entonces vamos. Play. Fíjense. Detecta, no pasa nada. Y cuando... Ah, no me equivoqué. La caja no... La caja de cartón no cuenta como un elemento que pueda leer el sensor capacitivo. Entonces, a ver, utilicemos dos cajas unidas para que puedan ver en el fondo lo que demora en dejar de detectar. Ahí. Desapareció. Bueno, no importa. Fíjense. Detecta, no pasa nada, deja de detectar y automáticamente se detiene. Ok. Entonces la idea es que ahora ustedes descarguen los softwares y según las instrucciones de este video puedan replicar primero el funcionamiento de esta banda transportadora con este programa bastante simple. Ok, y a continuación, como siguiente actividad, deberían realizar lo siguiente. Además de subir el archivo de el escenario
de la banda transportadora, voy a subir este archivo que corresponde a un estanque. Este estanque tiene una válvula de entrada, una válvula de salida, además de 3 sensores que van a ir detectando el nivel de manera digital, es decir, se van a ir activando cuando el líquido vaya subiendo. ¿Okay? Acá en este caso los botones que agrega el panel son varios, pero solamente vamos a utilizar el verde de partida y, si no me equivoco, el amarillo o el rojo para detenerlo. Ya ahí ustedes lo van a direccionar como quieran, ¿cierto? Presionando F4, direccionan botón de partida, botón de parada, además de los sensores. Lo importante de esto es que deben replicar el siguiente funcionamiento. Ya, esto programando con set, reset y flancos, pero esta vez ustedes desde cero en WinSPS y comprobando que funcione tal como ocurre acá en lo que les voy a mostrar. Entonces, el proceso inicia cuando presiono el botón de partida y comienza a llenarse el estanque. Se va llenando, el sensor 1 detecta, no ocurre nada. Luego el sensor 2 detecta el líquido, tampoco debe ocurrir nada. Pero una vez que el líquido llegue al sensor 3, debe detenerse la válvula de entrada y comenzar a descargar. Debe descargar justo hasta que el sensor 2 deje de detectar el líquido. Una vez que deje de detectarlo, debe detenerse la válvula tal como ocurre acá y yo debería poder volver a llenar con el botón verde. Y vuelve a llenar. Si es que llego al sensor 3, debe volver a vaciar hasta el punto medio y así debería ser el ciclo, así debería ser como debe funcionar esta tarea. Ok, entonces por un lado programar lo que les mostré con la banda transportadora y como segunda tarea programar el funcionamiento de este estanque tal como se los muestro. Para finalizar es importante comentarles lo siguiente: los dos archivos de escenario que yo voy a subir deben cargarse en la siguiente carpeta. Una vez que ustedes han abierto el Factory.io por primera vez, deben entrar a documentos, Factory.io, esta carpeta se va a crear automáticamente una vez que ejecuten el programa, ¿cierto? Y van a My Scenes. En esta carpeta es que deben ustedes agregar estos dos archivos, estanque digital y organizador metal no metal, que son los archivos que voy a subir para que ustedes prueben las programaciones que hagan. ¿Okay? Entonces acá finaliza este primer video. En el siguiente les voy a enseñar cómo armar sus propios escenarios en el software Factory.io. Entonces, hasta luego.